No, no puedo, susurró con un gruñido ronco, casi humano en su desesperación. Algo está roto. Algo dentro de mí se quebró al nacerlos. Los 3 cuerpos diminutos se retorcían débilmente a sus pies, emitiendo maullidos que rasgaban el aire caliente. El más pequeño, Josué, intentó arrastrarse hacia ella, sus patitas temblando como hojas al viento. Mamá, calor, hambre. Parecían decir esos gemidos agudos, aunque las palabras solo existían en el silencio de su instinto primordial. Amara bajó la mirada. Vio sus ojos cerrados, sus cuerpos húmedos aún del nacimiento, la vida latiendo frágil en sus pechos diminutos. Y en lugar de sentir el torrente de amor que toda leona espera en ese momento, sintió nada. Un vacío helado donde debería haber ardido el fuego maternal. ¿Por qué no siento nada?, gimió, clavando sus garras en la tierra seca. Debería amarlos, debería protegerlos, pero es como si mirara a través de un cristal empañado. Como si ellos estuvieran allí, y yo estuviera en otro lugar. Una lágrima espesa, casi imperceptible, rodó por su mejilla polvorienta. No era culpa. No era crueldad. Era una grieta en el alma que ni siquiera ella comprendía. Si me quedo, si intento ser su madre sin tener este sentimiento, los condenaré, razonó con voz quebrada. Morirán lentamente bajo mis cuidados ausentes. Es mejor que el destino decida. Con cada paso que daba alejándose, su cuerpo se estremecía como si arrancaran pedazos de su propia carne. Miró atrás una vez. Solo una vez. Los vio allí, 3 pequeñas sombras temblando bajo el mezquite, cada vez más expuestos al sol asesino. Perdónenme, susurró al viento, aunque sabía que nunca entenderían. No los abandono por falta de amor. Los abandono porque el amor que necesitan no existe en mí ahora mismo. Sus patas se hundían en la tierra caliente mientras desaparecía entre las hierbas altas. Cada metro recorrido era una agonía silenciosa. No corría. Caminaba lentamente, como quien carga cadenas invisibles. Mientras tanto, bajo el árbol, los maullidos se volvían más débiles. El calor comenzaba a secar sus diminutas lenguas. Josué, el más pequeño, dejó de moverse por un instante. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como un fuelle a punto de romperse. ¿Volverá?, parecía preguntar su cuerpecito inerte. Alguien vendrá. El sol ascendía implacable. Las sombras se contraían. Y en la distancia, casi imperceptible al principio, un movimiento entre las rocas. Una silueta enorme, dorada, con una melena oscura que ondeaba como bandera de guerra. Ezequiel se había levantado. Había escuchado. Y ahora caminaba hacia ellos. Pero nadie sabía qué encontrarían los cachorros cuando esa sombra gigante se proyectara sobre sus cuerpos agonizantes. Bajaba con un ritmo lento, demasiado lento, como las últimas gotas de un reloj de arena a punto de vaciarse. Frío. Parecía susurrar su cuerpecito inerte, aunque el calor los abrazaba. «Mamá, ¿dónde estás?». Sus hermanos, Raquel y Samuel, se habían acurrucado instintivamente uno contra el otro, compartiendo el poco calor que les quedaba, sus lenguas resecas rozando el polvo caliente. El mundo se volvía borroso para ellos, los sonidos se apagaban, la luz se difuminaba en un blanco cegador. Y entonces, un temblor. No era el viento. Era algo más profundo, más pesado. La tierra misma vibraba bajo sus cuerpos frágiles. Thump, thump, thump. Pasos. Grandes. Lentos. Cada uno resonando como un tambor de guerra en el silencio de la muerte que se acercaba. Josué abrió los ojos por un instante, solo una rendija, y vio una sombra inmensa proyectándose sobre ellos. Una sombra que crecía, que los envolvía por completo, que borraba el sol asesino. Pero en lugar de alivio, un instinto ancestral despertó en su diminuto corazón. Peligro. Depredador. No. Gimió su alma sin voz. No así. La sombra se detuvo. El aire se volvió denso, cargado de un olor poderoso, salvaje, a tierra mojada y fuerza antigua. Algo enorme se inclinó sobre ellos. Una cabeza gigantesca, con ojos dorados que parecían contener todo el fuego del amanecer y toda la profundidad de la noche estrellada. Ezekiel respiró hondo. Su aliento caliente rozó los cuerpos de los cachorros, y en ese aliento había algo extraño. No era el hedor de la caza, no era el rugido de la muerte. Era reconocimiento. Míos, rugió suavemente, no con la voz, sino con el alma. Huele a mí, a mi sangre, a mi esencia. Su nariz negra, húmeda y fría como la noche, se acercó al primer cachorro. Samuel.
Lo olió con delicadeza infinita, inhalando profundamente, como si cada molécula de aire contuviera una historia que solo él podía descifrar. 3, murmuró en el lenguaje de los leones, un gruñido bajo que vibraba en su pecho. 3 vidas. 3 latidos. 3 destinos que dependen de... ¿Qué? Sus ojos recorrieron el horizonte vacío. Buscó a Amara. No estaba. Solo el viento traía su olor desvaneciéndose, alejándose, renunciando. Ella se fue, reconoció con una tristeza ancestral. El instinto falló. La conexión se rompió. Bajó la mirada hacia los cachorros nuevamente. Josué, el más pequeño, había girado la cabeza hacia él. Sus ojitos cerrados aún no veían, pero su corazón latía al ritmo del suyo. Una sincronía invisible, un hilo dorado tejiéndose entre ellos en el aire caliente. ¿Por qué? Preguntó Ezequiel al cielo, a la tierra, a sí mismo. ¿Por qué vine? El instinto dice, elimínalos. Son de Biles. Son una carga. Sin madre, no sobrevivirán. Es ley. Es orden natural. Dio un paso atrás. Sus músculos se tensaron. Sus garras, afiladas como cuchillos, se clavaron en la tierra. Por un segundo, el mundo contuvo el aliento. Las aves enmudecieron. Las hojas dejaron de susurrar. Hasta el viento se detuvo. Sí, gruñó, esta vez con más fuerza. Es ley. El macho no cría. El macho domina. El macho protege el territorio, no los cuerpos frágiles. Se irguió sobre sus patas traseras, su silueta recortada contra el sol, una montaña de poder y ferocidad. Su mandíbula se abrió ligeramente, mostrando colmillos que podían partir huesos como ramitas secas. Josué emitió un último gemido, tan débil que apenas fue un suspiro. Y en ese suspiro, algo se quebró dentro de Ezequiel. No fue instinto. No fue lógica. Fue algo más antiguo que ambos. Algo que no tenía nombre en el lenguaje de los leones, pero que los humanos llamarían compasión. No, dijo, y esta vez la palabra resonó en cada fibra de su ser. No hoy. No así. Se sentó. Lentamente. Con una suavidad que jamás se había visto en un león de su tamaño y poder. Su cuerpo masivo se convirtió en un muro contra el sol, en un refugio contra la muerte. La sombra que proyectaba ya no era la sombra de un depredador, era la sombra de un protector. Vivirán, declaró al viento, a las estrellas invisibles, a la memoria de todos los leones que habían vivido antes que él. Porque yo digo que vivirán. No porque la ley lo permita, sino porque yo elijo desafiar la ley. Uno de los cachorros, Raquel, se arrastró instintivamente hacia el calor de su vientre. Sus patitas diminutas tocaron el pelaje áspero de Ezequiel, y él no se movió. No gruñó. No retrocedió. En cambio, bajó la cabeza y acarició suavemente su lomo con el hocico. Duerme, pequeña, susurró en el lenguaje sin palabras. El peligro ha pasado. Yo estoy aquí. Pero en el horizonte, algo se movía. Un destello entre las hierbas altas. Ojos observando. Oídos escuchando. La manada se acercaba, atraída por su rugido inusual, por el silencio que había roto las reglas del mundo salvaje. ¿Qué verían cuando llegaran? ¿A un rey protegiendo lo que debía destruir? ¿O a un loco desafiando el orden natural? Ezequiel no lo sabía. Solo sabía una cosa, clara y absoluta como el amanecer. No los abandonaré. Aunque el mundo entero diga que debo hacerlo, yo me quedaré. Y mientras el sol seguía su ascenso implacable, el león más poderoso de la sabana tejana se convirtió en algo que nadie jamás. ¿Quién eres tú? Pareció preguntar su alma recién despierta. Ezequiel bajó la cabeza lentamente, su aliento caliente acariciando el pelaje húmedo del cachorro. Inhaló profundamente, y en ese instante, algo se rompió dentro de él. No fue solo el reconocimiento del olor, sangre de su sangre, esencia de su esencia. Fue algo más profundo, algo que vibró en las fibras mismas de su ser. Míos, rugió suavemente, no con la voz, sino con cada músculo de su cuerpo. Son míos. No por ley, no por instinto, por elección. Raquel, la hembra, se arrastró hacia su pata delantera y comenzó a mamar instintivamente del pelaje áspero, buscando lo que no estaba allí. Ezequiel sintió el movimiento torpe, la desesperación muda de hambre. Su corazón, ese órgano salvaje que latía al ritmo de la caza y la dominación, se contrajo de una manera que nunca antes había experimentado. Tienen hambre, pensó, y la idea lo atravesó como una lanza. Morirán sin leche, sin madre, sin nada.
Levantó la cabeza y miró hacia el horizonte vacío. Buscó a Amara con los ojos, con el alma. Nada. Solo el viento llevando su olor alejándose, desvaneciéndose como un sueño olvidado. Ella no vendrá, reconoció con una tristeza ancestral. El vínculo se rompió. Pero, ¿debe romperse todo? Samuel, el tercero, emitió un gemido débil, casi imperceptible. Un hilo de vida a punto de deshilacharse. En ese momento, algo dentro de Ezequiel se quebró definitivamente. No fue debilidad. Fue fortaleza de otro tipo. La fortaleza de quien elige cargar una carga que nadie le pidió cargar. No, declaró al viento, a las rocas, a las estrellas invisibles. No morirán hoy. No bajo mi sombra. No mientras mi corazón lata. Se acostó lentamente, con una delicadeza que jamás había mostrado en sus 8 años de vida. Su vientre, cálido y seguro, se convirtió en refugio. Los 3 cachorros se arrastraron instintivamente hacia él, buscando el calor que sus cuerpos frágiles necesitaban para sobrevivir. Aquí, susurró Ezequiel, acariciando con el hocico la espalda de Josué. Están a salvo aquí. Pero la realidad era cruel. La sombra protegía del sol, el calor protegía del frío, pero nada protegía del hambre. Las horas pasaban. Los cachorros comenzaron a debilitarse nuevamente, sus maullidos transformándose en susurros agonizantes. Ezequiel se levantó. Miró a los pequeños cuerpos temblando. Miró hacia donde sabía que estaba la manada. Y tomó una decisión que ningún león macho dominante había tomado jamás en la historia documentada de su especie. No puedo darles leche, reconoció con amargura. Pero puedo darles algo más valioso. Puedo darles una oportunidad. Abrió la mandíbula. Rugió. Pero no fue el rugido de guerra que aterrorizaba a búfalos y desafiaba a rivales. Fue algo diferente. Más largo. Más profundo. Cargado de una urgencia que trascendía el territorio, que trascendía el poder. «Vengan», gritó su alma a través de ese sonido. «Necesito ayuda. 3 vidas penden de un hilo. Vengan». El rugido viajó por la sabana como una ola de energía pura. Las aves huyeron. Los antílopes levantaron las cabezas. Y en la distancia, 5 leonas detuvieron sus movimientos de caza. 5 pares de orejas se giraron hacia el sonido. 5 corazones sintieron algo extraño. El macho dominante no rugía para marcar territorio. Rugía para pedir. Débora, la más anciana, fue la primera en moverse. «¿Qué sucede?», preguntó con su gruñido bajo a las demás. Ezequiel nunca ha llamado así. «Algo está mal», respondió otra leona, inquieta. «O algo extraordinario». Mientras la manada se acercaba, Ezequiel volvió a acostarse junto a los cachorros. Josué, con sus ojitos recién abiertos, lo miró fijamente. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. Una promesa silenciosa. «Vivirás», juró Ezequiel sin palabras. «Aunque tenga que desafiar cada ley de esta tierra salvaje, vivirás». Pero el peligro acechaba. Entre las hierbas altas, ojos amarillos observaban. Hienas, atraídas por el olor de vulnerabilidad. 4 hembras, hambrientas y calculadoras, se acercaban en silencio, formando un círculo alrededor del árbol de mezquite. Ezequiel las olió antes de verlas. Su cuerpo se tensó. Los músculos de su espalda se arquearon. Pero no se levantó. No dejó a los cachorros solos ni un segundo. «Esperen», ordenó a los pequeños con su presencia. «No se muevan». Las hienas se detuvieron a 20 metros. Una de ellas avanzó, mostrando sus dientes amarillentos, sus ojos brillando con la promesa de una comida fácil. 3 bocados, parecían decir sus risas grotescas. 3 pequeños bocados y esta tarde habrá fiesta. Ezequiel no rugió. No gruñó. Simplemente se puso de pie, colocándose entre las hienas y los cachorros. Su silueta, recortada contra el sol, se transformó en una montaña de poder absoluto. Sus ojos dorados se clavaron en las intrusas, y en esa mirada no había solo amenaza. Había advertencia. Había promesa de muerte. «Atrás», comunicó sin sonido. «Un paso más y no saldrán vivas de aquí». La hiena líder dudó. Evaluó. Vio el tamaño de Ezequiel, la ferocidad en su postura, la determinación en cada fibra de su ser. Pero también vio los cachorros indefensos. La tentación era demasiado grande. Avanzó otro paso. Fue su último error. Ezequiel explotó hacia adelante como un rayo dorado. No atacó para matar. Atacó para enviar un mensaje. Sus garras rasgaron el aire a centímetros del hocico de la hiena.
Su rugido esta vez sí fue de guerra, un trueno que hizo temblar la tierra misma. ¡Fuera!, gritó el sonido, cargado de furia protectora. Este no es vuestro territorio. Estas vidas me pertenecen. Las hienas retrocedieron, confundidas, asustadas. Nunca habían visto a un león macho defender cachorros con tanta ferocidad. Para ellas, los machos eran asesinos de crías, no protectores. ¿Qué clase de león eres tú?, parecieron preguntar sus ojos antes de desaparecer entre las hierbas. Ezequiel no las persiguió. Volvió junto a los cachorros, su pecho agitado, su mirada aún ardiente de adrenalina y propósito. «Están a salvo», susurró, acostándose nuevamente. Por ahora. Pero en el horizonte, las siluetas de las leonas se acercaban. Pronto llegarían. Pronto verían lo impensable, el rey de la sabana actuando como madre, como padre, como guardián de vidas que, según todas las leyes de la naturaleza, deberían haber muerto horas atrás. ¿Las aceptarían? ¿Comprenderían? ¿O verían en Ezequiel no a un héroe, sino a un loco que desafiaba el orden natural? El viento cambió de dirección. Trajo el olor de Débora. Estaba cerca. Muy cerca. Ezequiel miró a los 3 cachorros dormitando bajo su sombra. Y supo, con una certeza que trascendía el instinto, que su vida acababa de cambiar para siempre. Que ya no era solo un rey. Era algo más. Algo que ni siquiera tenía nombre en el lenguaje de los sueños. Un vacío profundo. Un hambre ancestral que ni el calor ni la protección podían calmar. Leche. Necesitamos leche. Susurraban sus almas sin palabras, mientras sus lenguas resecas rozaban instintivamente el pelaje áspero del gran león. Ezequiel lo sentía temblar. Sentía como sus cuerpecitos, aunque salvados del sol asesino, se debilitaban lentamente, minuto a minuto, hora a hora. El hambre era un enemigo silencioso, más implacable que cualquier depredador. Y él no tenía lo que ellos necesitaban. «No puedo darte lo que necesitas, pequeño», murmuró Ezequiel al oído de Josué, acariciando su lomo con el hocico. «Mi cuerpo no produce la vida que tu cuerpo reclama». Levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron el horizonte vacío. Las sombras se alargaban, el viento traía el olor de la manada distante, pero ninguna leona se acercaba. Estaban cazando, patrullando, viviendo sus vidas mientras estos 3 destinos se deshilachaban entre sus patas. «No puedo esperar», decidió con una certeza que le partió el alma. «Si espero a que ellas vengan, será demasiado tarde». Se incorporó lentamente, con una delicadeza infinita para no despertar a los cachorros. Pero al moverse, Josué abrió los ojos. Aquellos ojitos azul grisáceo, todavía infantiles, se clavaron en los suyos. Y en esa mirada no había miedo. Había confianza. Una confianza ciega, absoluta, que decía: «Tú no nos abandonarás». «No lo haré», juró Ezequiel en silencio. «Nunca». Se alejó apenas unos pasos, lo suficiente para no asustarlos, pero lo necesario para preparar lo que debía hacer. Inspiró profundamente. El aire caliente del atardecer llenó sus pulmones gigantes, cargándose de determinación, de urgencia, de una súplica que trascendía el simple instinto territorial. Y rugió. Pero no fue el rugido que todos conocían. No fue el trueno de guerra que hacía temblar a los búfalos y retroceder a los rivales. Este rugido era diferente. Más largo. Más profundo en su modulación. Cargado de una nota que ninguna leona había escuchado jamás en la voz de un macho dominante: vulnerabilidad. «Vengan», gritó su alma a través de ese sonido que vibró en el aire como una cuerda tensa. No es un desafío. No es una advertencia. Es una llamada. 3 vidas se apagan bajo mi sombra. Necesitan lo que yo no puedo darles. El rugido viajó por la sabana como una ola de energía pura. Las hierbas altas se inclinaron a su paso. Los pájaros enmudecieron. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar. A 3 kilómetros de distancia, Débora levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se giraron hacia el sonido. Sus ojos, sabios por años de vida en la sabana, se entrecerraron con confusión. «¿Qué es eso?», gruñó a las otras leonas que cazaban junto a ella. «Ese no es el rugido de Ezequiel marcando territorio. Hay algo más. Algo roto». Otra leona, más joven, inclinó la cabeza. «Suena como dolor», susurró. «Como si el rey estuviera herido». «No es dolor físico», corrigió Débora, su instinto maternal, aunque sus propios cachorros ya tenían meses, despertando como una llama bajo las cenizas. «Es otra cosa. Algo que nunca he oído en un macho». Y entonces lo comprendió. El olor.
El aire traía un olor familiar mezclado con el de Ezequiel. El olor de Amara. Y algo más, algo diminuto, vulnerable, recién nacido. «Los cachorros», exclamó, y su corazón se contrajo como una garra. Amara tuvo sus crías. ¿Y Ezequiel? Ezequiel está con ellos. ¿Por qué él?, preguntó otra leona, desconcertada. «Los machos no tuvieron crías». Los machos. Este no es cualquier macho, interrumpió Débora, ya corriendo hacia el origen del rugido. Vamos. Si él llama así, es porque algo terrible ha sucedido. Mientras corrían, el rugido de Ezequiel se repitió. Una vez. 2 veces. Cada vez más débil, como si cada exhalación le costara una parte de su fuerza. Como si estuviera gastando su poder no para dominar, sino para pedir. Para suplicar. ¿Me escucharán?, pensó Ezequiel, volviendo junto a los cachorros que ahora se agitaban inquietos, como si sintieran su ausencia. ¿Comprenderán que he roto todas las reglas por estos pequeños? Josué emitió un gemido débil, casi imperceptible. Sus patitas se movieron buscando el calor que momentos antes lo había protegido. Estoy aquí, respondió Ezequiel, acostándose de nuevo, envolviéndolos con su cuerpo. No me iré. Aunque nadie venga, no me iré. Pero en el horizonte, 5 siluetas se acercaban a toda velocidad. 5 leonas corriendo como nunca antes lo habían hecho, impulsadas por un instinto que ni ellas mismas comprendían del todo. No era solo obediencia al macho dominante. Era algo más antiguo. Algo que vibraba en la sangre de toda manada. La necesidad de proteger lo frágil, de sostener lo que se cae, de tejer redes donde la naturaleza ha roto los hilos. Débora llegó primero. Se detuvo a pocos metros, jadeando, sus ojos abiertos de par en par ante la escena que se desplegaba ante ella. Allí estaba Ezequiel. El rey. El destructor. El macho más poderoso de la sabana. Acostado como una madre, protegiendo 3 cuerpecitos diminutos con su sombra. Sus ojos, normalmente feroces, ahora brillaban con una súplica silenciosa. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», susurró Débora, su voz apenas un gruñido. «¿Por qué ellos? ¿Por qué tú?». Ezequiel no respondió con palabras. Solo giró la cabeza lentamente hacia el lugar donde sabía que Amara había desaparecido. Y en ese gesto, Débora lo entendió todo. Ella se fue, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. El vínculo se rompió. Miró a los cachorros. Los olió desde la distancia. Reconoció el olor de Amara. Y sintió algo que la estremeció hasta los huesos, el hambre desesperada en sus diminutos cuerpos. «Tienen hambre», dijo Débora. «Morirán antes del amanecer sin leche». Ezequiel asintió lentamente, bajando la cabeza en lo que solo podía interpretarse como una reverencia. Como un rey inclinándose ante quien posee el poder que él no tiene. «¿Ayudarás?», preguntó sin palabras, con toda su alma en esa mirada. «No por mí. Por ellos». Débora avanzó un paso. Luego otro. Sus hermanas se detuvieron atrás, observando, esperando. Este era un momento de decisión. Un momento que desafiaba todas las reglas no escritas de la manada. Se acostó junto a los cachorros. Olfateó a cada uno con delicadeza infinita. Josué, el más pequeño, se arrastró instintivamente hacia ella, buscando lo que su instinto le decía que debía encontrar. Y entonces, Débora permitió que su vientre, aún húmedo de leche para sus propios hijos, se ofreciera a estos extraños. «Ven, susurró al cachorro. Bibi. 5». Josué encontró lo que buscaba. Succionó con una desesperación que partía el alma. Y en ese instante, algo milagroso sucedió. La leche fluyó. La vida fluyó. El futuro se abrió como una flor en el desierto. Ezequiel observó. Sus ojos se cerraron por un segundo. Una lágrima espesa, casi invisible, rodó por su mejilla polvorienta. «Gracias», dijo al viento, a las estrellas que comenzaban a aparecer, a la leona que había comprendido lo que ni la naturaleza misma había programado. «Gracias por no juzgar. Poor and tender». Pero en la oscuridad que se cerraba sobre la sabana, otros ojos observaban. Ojos amarillos. Ojos hambrientos. Las hienas habían escuchado el rugido. Habían olido la vulnerabilidad. Y ahora se acercaban, formando un círculo silencioso alrededor del árbol de mezquite. Ezequiel lo sintió antes de verlo. Su cuerpo se tensó, pero no se movió de su lugar. No dejaría a los cachorros. Ni siquiera por una amenaza mortal. «Vendrán», pensó, preparando cada músculo para la batalla. Retrocedieron. Confundidas. Asustadas.
Nunca habían visto a un león macho defender cachorros con tanta ferocidad. Para ellas, los machos eran asesinos de crías, no protectores. Esta anomalía las desconcertaba hasta el tuétano. ¿Qué clase de león eres tú? Parecieron preguntar sus ojos antes de desaparecer entre las sombras. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier rugido. La luna comenzó a ascender, bañando la escena con una luz plateada que transformaba el árbol de mezquite en un altar sagrado. Débora volvió a acostarse junto a los cachorros. Josué, saciado por primera vez en su vida, se acurrucó contra su pecho con un suspiro de paz absoluta. «Duerme, pequeño», susurró la leona, lamiendo suavemente su lomo. «El peligro ha pasado. Estás a salvo». Pero en la distancia, entre las rocas del cañón del Águila, dos pares de ojos observaban. Ojos jóvenes, hambrientos, impacientes. Dos hermanos leones, expulsados de su manada natal, habían detectado el olor de vulnerabilidad. Habían olido la presencia de cachorros recién nacidos. Y habían comprendido algo que las hienas no habían entendido. Donde hay cachorros, hay territorio débil. Donde hay cachorros, hay oportunidad. Uno de ellos emitió un gruñido bajo, casi inaudible. «Pronto», prometió al viento. «Pronto este territorio será nuestro. Y esos cachorros serán el primer tributo que exigiremos». Mientras tanto, bajo el árbol de mezquite, Ezequiel se acostó formando un círculo perfecto alrededor de Débora y los tres pequeños. Su cuerpo era muralla, techo y promesa. Su respiración lenta y profunda se mezclaba con los latidos de 4 corazones que ahora latían al unísono. «No los tocarán», juró en silencio, mirando hacia el horizonte donde los ojos jóvenes acechaban. «Aunque tenga que dar mi última gota de sangre, no los tocarán». Y en la quietud de aquella noche tejana, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre la sabana, nació algo que la naturaleza nunca había planeado. Una familia forjada no por el instinto ciego, sino por la elección consciente de amar lo que otros habían abandonado. Una promesa silenciosa de que algunas vidas pequeño, suspiró en sueños, sus patitas temblando levemente como si corriera tras mariposas invisibles. Samuel y Raquel se habían acomodado instintivamente uno junto al otro, sus respiraciones sincronizadas en el ritmo tranquilo del descanso profundo. Ezequiel permanecía despierto. Sus ojos dorados, que habían contemplado incontables amaneceres y atardeceres, ahora escrutaban la oscuridad con una intensidad que trascendía el simple instinto de vigilancia. Cada músculo de su cuerpo reposaba en una quietud engañosa, como un volcán que guarda su furia bajo la superficie apacible. Su oído captaba los susurros de la noche, el crujir de hierbas secas, el zumbido de insectos, el ulular lejano de un búho. Pero entonces, algo cambió. Un olor ácido, fétido, se deslizó entre las corrientes del viento nocturno. Un olor que hablaba de carroña, de hambre desesperada, de inteligencia calculadora y crueldad sin remordimientos. «Hienas», gruñó Ezequiel en silencio, sintiendo como cada pelo de su melena se erizaba. «Han olido la vulnerabilidad. Han olido la vida nueva». Se levantó con una lentitud deliberada, sin despertar a los cachorros ni a Débora, quien dormía exhausta tras horas de amamantar 6 bocas hambrientas. Su sombra gigantesca se proyectó sobre los pequeños cuerpos, una última barrera entre ellos y el peligro que se acercaba. «No», juró con cada fibra de su ser. «No esta noche. No bajo mi vigilancia». Avanzó apenas 3 pasos, colocándose entre el grupo vulnerable y el origen del olor amenazante. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo información invisible para ojos humanos. 4 hembras adultas, hambrientas, coordinadas. Una manada de hienas no era presa fácil ni depredador descuidado. Era una fuerza letal que, en número suficiente, podía desafiar incluso a un león macho en la plenitud de su poder. «Pero no saben con quién tratan», murmuró Ezequiel, clavando sus garras en la tierra fría. «No saben que estas vidas no son simples cachorros abandonados. Son mi promesa. Mi juramento, mi razón para desafiar las leyes de este mundo salvaje». Las primeras siluetas emergieron de entre las sombras. 4 cuerpos bajos y poderosos, con espaldas arqueadas y hocicos deformes que parecían sonreír incluso en la oscuridad. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia fría, evaluando, calculando probabilidades. La líder, una hiena con una cicatriz que le cruzaba el rostro como un mapa de batallas pasadas, avanzó un paso. Su risa grotesca rasgó el silencio de la noche. 3 bocados, pareció decir su mirada, clavada en los cuerpos diminutos tras Ezequiel. 3 pequeños bocados para esta noche de hambre.
Ezekiel no rugió. No gruñó. Simplemente se irguió sobre sus patas traseras, su silueta recortándose contra la luna como una montaña de poder absoluto. Su melena oscura ondeó con la brisa nocturna, cada pelo cargado de advertencia silenciosa. Atrás, comunicó sin sonido, su mirada clavada en los ojos amarillos de la hiena líder. Un paso más y no verás el amanecer. La hiena titubeó. Evaluó el tamaño de Ezequiel, la ferocidad en su postura, la determinación que emanaba de cada poro de su piel. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. El instinto de supervivencia gritaba en sus venas: carne fresca, leche tibia, vida fácil. Avanzó otro paso. Y entonces, otro. Sus tres compañeras se dispersaron en un semicírculo perfecto, una maniobra de caza refinada por generaciones de evolución brutal. Dos por el flanco. Izquierdo. Una por el derecho. La líder directamente frente a Ezequiel, distrayéndolo mientras las demás se acercaban sigilosamente a los cachorros dormidos. No. Rugió el alma de Ezequiel. Su cuerpo explotó en movimiento. No hacia la líder, como ella esperaba, sino hacia la hiena más cercana a los cachorros. Un destello dorado cortó la oscuridad. Sus garras, afiladas como cuchillos forjados en el fuego ancestral, rasgaron el aire a centímetros del hocico de la depredadora sorprendida. ¡Fuera! Estalló su rugido, un trueno que hizo temblar hasta las raíces de las hierbas más profundas. Estas vidas me pertenecen. Su sangre será vuestra última comida. La hiena retrocedió con un aullido de terror, su risa grotesca transformada en gemido de derrota. Pero la líder no se rendía. Con un gruñido gutural, lanzó su ataque frontal, sus mandíbulas poderosas buscando la garganta del león. Ezequiel giró con una agilidad que desmentía su tamaño masivo. Sus colmillos, capaces de partir huesos como ramitas secas, se cerraron alrededor del hombro de la hiena. No para matar. Para enviar un mensaje. Siente mi poder, comunicó a través del dolor que infligía. Siente lo que te espera si insistes. La hiena aulló, forcejeó, pero no pudo liberarse del agarre de acero. Sus compañeras dudaron. El plan coordinado se desmoronaba frente a la ferocidad inesperada de un león que no peleaba por territorio ni por orgullo, peleaba por amor. ¿Por qué? Parecieron preguntar sus ojos amarillos, llenos de confusión animal. ¿Por qué defiendes lo que no puedes criar? ¿Por qué arriesgas tu vida por crías que no te darán nada a cambio? Ezequiel soltó a la hiena herida, permitiéndole retroceder con dificultad. Su mirada recorrió a las 4 depredadoras, una por una, transmitiendo una promesa que trascendía el lenguaje. Porque yo elijo hacerlo. Porque estas vidas valen más que mi comodidad. Porque en este mundo de dientes y garras, alguien debe recordar que existen otras leyes, leyes del corazón. Las hienas intercambiaron miradas. La hambre seguía allí, rugiendo en sus estómagos vacíos. Pero algo más fuerte había nacido en ellas, el reconocimiento del poder absoluto. No el poder del tamaño o la fuerza bruta, sino el poder de quien está dispuesto a perderlo todo por proteger lo que ama. Una a una, comenzaron a retroceder. Primero la herida, luego las otras dos. Finalmente, la líder, con su orgullo destrozado pero su instinto de supervivencia intacto. Esta noche no, pareció susurrar al viento antes de desaparecer entre las sombras. Pero la sabana es grande, y el tiempo, nuestro aliado. Ezequiel permaneció inmóvil hasta que el último rastro de su olor ácido se desvaneció en la brisa nocturna. Solo entonces permitió que sus músculos se relajaran, que su respiración volviera a un ritmo normal. Volvió junto a los cachorros, que habían permanecido dormidos durante toda la confrontación, ajenos al peligro que había rozado sus vidas diminutas. Se acostó formando un círculo perfecto alrededor de ellos, su cuerpo convirtiéndose en muralla, techo y promesa. Josué, en sueños, se acurrucó instintivamente contra su costado, buscando el calor que ahora representaba seguridad absoluta. «Duerme, pequeño», susurró Ezequiel, lamiendo suavemente la cabeza del cachorro. El peligro ha pasado. Estás a salvo. Pero en la profundidad de su ser, el león sabía que esta noche había sido solo el primer asalto. Las hienas volverían. Otros depredadores acecharían. Y cuando sus cachorros crecieran, nuevos peligros surgirían de formas que ni siquiera podía imaginar. No importa, juró al viento, a las estrellas, a la memoria de todos los leones que habían vivido antes que él. Mientras mi corazón lata, mientras mi aliento caliente siga fluyendo, nadie los tocará. Ni las hienas. And I los leopardos. And I los machos rivals. Ni siquiera el tiempo mismo.
Y mientras la luna alcanzaba su cenit, bañando la escena con una luz sagrada, Ezequiel comprendió algo que cambiaría el resto de su existencia. No era solo un rey protegiendo su legado genético. Era un padre. Y el amor de un padre no conoce límites, no entiende de instintos programados, no se doblega ante las leyes de la naturaleza. El amor de un padre crea sus propias leyes. En la oscuridad que se cerraba sobre la sabana tejana, mientras los grillos cantaban su eterna canción nocturna, nació algo que la evolución nunca había planeado, la certeza absoluta de que miento. Sus ojitos azul grisáceo, recién abiertos al mundo, parpadearon contra la penumbra protectora del cuerpo de Ezequiel. El pequeño cachorro se incorporó torpemente, sus patitas aún débiles resbalando sobre el pelaje áspero del gran león. Frío, susurró su alma sin palabras, temblando bajo la brisa matutina que descendía de las colinas. Ezequiel sintió el movimiento antes de despertar por completo. Su instinto, antes afinado solo para detectar amenazas territoriales, ahora vibraba al más mínimo temblor de esos cuerpecitos frágiles. Abrió los ojos dorados y, sin emitir sonido alguno, acercó su hocico al lomo de Josué. Su aliento caliente envolvió al cachorro como una manta invisible. «Aquí estoy», comunicó sin palabras, acariciando suavemente la cabeza diminuta con el hocico. «El frío no te tocará mientras yo respire». Josué respondió con un gemido suave, casi imperceptible, y se acurrucó instintivamente contra el vientre cálido del león. Pero entonces, algo en su naturaleza salvaje despertó, la curiosidad. Con una determinación que partía el alma, comenzó a arrastrarse hacia fuera del círculo protector. «No», gruñó Ezequiel en un susurro ronco, pero sin aspereza. «Aún no es momento». El cachorro ignoró la advertencia. Sus patitas temblorosas avanzaron centímetro a centímetro, alejándose del calor vital, hacia el mundo desconocido que se extendía más allá de la sombra del rey. Ezequiel observó en silencio, cada músculo de su cuerpo tenso no por ira, sino por una tensión nueva, desconocida, la tensión de quien debe decidir entre proteger y permitir crecer. «Déjalo explorar», intervino Débora desde donde amamantaba a sus propios cachorros. «El mundo lo reclamará pronto. Que aprenda sus límites contigo cerca». Ezequiel bajó la cabeza, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento torpe de Josué. El pequeño llegó hasta una hoja seca y la olfateó con fascinación, sus bigotes temblando de emoción. Por un instante, el león sintió algo que nunca antes había experimentado: orgullo. No el orgullo del territorio conquistado ni de la presa derribada, sino el orgullo silencioso de ver a una vida que él había salvado descubrir el mundo por primera vez. Pero entonces Josué se alejó demasiado. Demasiado cerca de las hierbas altas donde las serpientes de cascabel buscaban el sol matinal. Demasiado lejos del refugio que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. «Basta», rugió Ezequiel en un gruñido bajo que vibró en el suelo mismo. Josué se detuvo, confundido. Miró atrás hacia los ojos dorados que lo observaban. Y en lugar de miedo, encontró algo que su alma recién nacida reconoció como verdad absoluta: protección. Ezequiel se acercó lentamente, con una delicadeza que desmentía su tamaño masivo. Abrió su mandíbula poderosa, aquella que podía partir huesos como ramitas, y con una suavidad infinita, agarró al cachorro por el pellejo del cuello. No para castigar. No para lastimar. Para llevarlo de vuelta a casa. «Así se hace», susurró Débora, observando con ojos sabios. «No con violencia. Con firmeza amorosa». Josué, colgando suavemente de la boca de Ezequiel, no emitió queja alguna. En lugar de eso, sus patitas colgaron relajadas, como si comprendiera que este gesto no era dominación, sino cuidado. Cuando el león lo depositó nuevamente junto al calor de su vientre, el cachorro emitió un ronroneo diminuto, el primer sonido de gratitud que jamás saldría de su garganta. «Gracias», pareció decir ese ronroneo. «Gracias por traerme a casa». Las semanas se convirtieron en meses. Y con cada amanecer, Ezequiel transformaba más profundamente su naturaleza. Donde antes patrullaba fronteras, ahora permanecía quieto bajo el árbol de mezquite. Donde antes dormitaba solo en la sombra de las rocas, ahora ofrecía su cuerpo como refugio para 3 cuerpecitos que trepaban sobre él sin miedo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, Samuel, el más fuerte de los 3, descubrió la juba de Ezequiel. Con las patitas torpes, comenzó a escalar aquella montaña de pelo oscuro, resbalando una y otra vez, pero persistiendo con una terquedad que haría sonreír a cualquier padre. Más alto. Parecía gritar su silencio. «Quiero ver el mundo desde tu altura».
Ezequiel permaneció inmóvil como una estatua viviente. Ni un músculo se tensó cuando las diminutas garras rasguñaron su piel sensible. Ni un gruñido escapó de su garganta cuando Samuel finalmente alcanzó la cima de su cabeza y se sentó triunfante, como un rey sobre su trono. «Mira, hermano», pareció decir Samuel a Josué, señalando el horizonte con su naricita húmeda. «Desde aquí se ve todo. Todo nuestro reino». Josué intentó trepar también, pero sus patitas más débiles resbalaron repetidamente. Frustrado, emitió un gemido agudo de derrota. Ezequiel sintió ese gemido como una puñalada en el corazón. Con infinita paciencia, bajó su cabeza hasta el nivel del suelo, permitiendo que Josué intentara nuevamente. Cuando el pequeño finalmente logró aferrarse a los pelos de su melena, el león comenzó a elevarse lentamente, centímetro a centímetro, hasta que Josué también alcanzó la cima. «Ahora sí», ronroneó Ezequiel en el lenguaje sin palabras. «Ahora ves lo que yo veo. Ahora conoces tu hogar». Raquel, la hembra, observaba desde abajo con una inteligencia que iba más allá de su edad. No intentaba trepar. En lugar de eso, estudiaba. Observaba cómo Ezequiel movía las orejas para espantar las moscas de sus hermanos. Notaba cómo giraba su cuerpo para bloquear el viento frío del norte. Memorizaba cada gesto de protección como si fuera una lección que algún día ella misma tendría que enseñar. «Él nos ama», comprendió Raquel con una sabiduría ancestral. No porque deba, porque elige hacerlo. Pero la noche traía sus propios desafíos. En el desierto tejano, las temperaturas caían drásticamente cuando el sol desaparecía. Una noche particularmente fría, los 3 cachorros temblaban incontrolablemente, sus cuerpos diminutos incapaces de generar el calor necesario para sobrevivir. Ezequiel los observó desde donde descansaba. Vio los escalofríos recorrer sus lomos. Escuchó los dientes chocar en pequeños castañeteos de agonía silenciosa. Y entonces hizo algo que ningún león macho dominante había hecho jamás en la historia documentada de su especie. Se acostó de lado. Expuso su vientre, su punto más vulnerable, al frío de la noche. Y con movimientos suaves, casi maternales, atrajo a los 3 cachorros hacia ese santuario de calor. Josué se acomodó junto a su corazón, donde el latido fuerte y constante era una canción de cuna ancestral. Samuel se enroscó bajo su pata delantera, protegido del viento. Raquel encontró refugio entre las patas traseras, donde el calor se acumulaba como un abrazo eterno. «Duerman», susurró Ezequiel al viento nocturno. «Yo velaré sus sueños. Yo cargaré el frío para que ustedes conozcan el calor». Y mientras las estrellas brillaban sobre la sabana, el gran león permaneció despierto toda la noche. Cada vez que uno de los cachorros intentaba alejarse en sueños, su pata se movía suavemente para guiarlo de regreso al refugio. Cada vez que el viento soplaba con fuerza renovada, su cuerpo se tensaba para bloquearlo, convirtiéndose en muralla viviente contra los elementos. Pero en la oscuridad, algo observaba. Entre las rocas del cañón del Águila, 2 pares de ojos brillaban con una luz diferente a la de las hienas. Más inteligentes. Más pacientes. Los ojos de los 2 jóvenes leones hermanos que habían detectado la presencia de cachorros vulnerables en el territorio de Ezequiel. «Está debilitado», pareció decir el mayor de los hermanos, observando cómo el rey permanecía inmóvil noche tras noche. «Se ha convertido en nodriza. Ha olvidado ser guerrero». «Pronto», respondió el otro, su voz un gruñido apenas audible. «Cuando los cachorros sean lo suficientemente grandes para correr, pero aún demasiado pequeños para defenderse, atacaremos. Y él no podrá protegerlos a todos». Ezequiel sintió la amenaza antes de verla. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, no de frío, sino de advertencia ancestral. Alzó la cabeza lentamente, sus ojos dorados escrutando la oscuridad. No vio nada, pero olió algo, el aroma de ambición joven, de hambre de poder, de sangre que aún no había sido derramada. «Vendrán», reconoció en silencio, apretando su cuerpo alrededor de los cachorros dormidos. «Vendrán cuando crean que estoy más vulnerable. Pero no saben que un padre es más peligroso que un rey, que un protector es más feroz que un conquistador». Josué, en sueños, se acurrucó más profundamente contra el corazón de Ezequiel. Y en ese momento de quietud absoluta, entre el latido del gran león y el aliento del cachorro, nació una promesa silenciosa que trascendía el instinto, que desafiaba la naturaleza misma. «Mientras mi corazón lata, tú vivirás. Aunque tenga que convertir mi cuerpo en tu último refugio. Aunque tenga que transformar mis huesos en las paredes de tu fortaleza. Aunque tenga que dar mi último aliento para que el tuyo continúe.
Y mientras el viento nocturno susurraba secretos antiguos a través de las hierbas secas, Ezequiel comprendió algo que cambiaría para siempre su existencia. Ya no era solo un rey. Era un padre. Y el amor de un padre no conoce límites, no entiende de instintos programados, no se doblega ante las leyes de la naturaleza. El amor de un padre crea sus propias leyes. En la oscuridad que se cerraba sobre la sabana tejana, mientras los grillos cantaban su eterna canción nocturna, 3 cachorros dormían en paz, ignorantes del peligro que se acercaba, pero protegidos por una fuerza que ni siquiera ellos comprendían. La decisión consciente de un león de amar lo que otros habían abandonado. Y en cada latido de su corazón gigante, Ezequiel piel. Las fuentes de agua que antes brillaban como espejos bajo el cielo texano se habían reducido a charcos lamientos, rodeados de barro agrietado que parecía el mapa de una tierra moribunda. Josué, ahora con 4 meses de vida, jugueteaba con una mariposa cerca del árbol de mezquite cuando su nariz se arrugó. Algo flotaba en el viento. Un olor extraño. Zero. Desafiant. ¿Qué es eso?, preguntó con su gruñido agudo, mirando a Ezequiel que descansaba a pocos metros, su cuerpo formando un semicírculo protector alrededor de los 3 cachorros. Ezequiel abrió los ojos lentamente. Sus pupilas doradas se contrajeron. Inhaló 1 vez, 2 veces, y entonces todo su cuerpo se tensó como un arco a punto de lanzar una flecha. Invasores, rugió en un susurro apenas audible, pero cargado de una furia ancestral. 2 machos. Jóvenes. Hambrientos. Samuel y Raquel se acercaron instintivamente a sus patas traseras. El juego había terminado. En el mundo salvaje, el hambre transforma a los animales en sombras de sí mismos, en criaturas dispuestas a arriesgarlo todo por un trago de agua, por un pedazo de carne, por un territorio que promete vida. ¿Quiénes son?, preguntó Raquel, su voz temblando ligeramente. Hermanos, respondió Ezequiel, levantándose con una lentitud deliberada que hacía crujir los músculos bajo su piel. Expulsados de su manada natal. Buscan establecerse. Y ven en este territorio una oportunidad. Caminó hasta el límite de la sombra protectora y alzó la cabeza. Su rugido no fue de advertencia esta vez. Fue de declaración. Un sonido que viajó kilómetros, que hizo temblar las hojas secas, que anunciaba al mundo entero: este es mi reino. Mi sangre corre por esta tierra. Mi aliento calienta estos suelos. Y quien cruce esta línea, encontrará mi furia. Pero el viento trajo una respuesta. Desde el norte, débil al principio, luego más fuerte, otro rugido. 2 rugidos entrelazados en una sinfonía de desafío. No eran los gritos desesperados de animales hambrientos. Eran los cantos de guerra de quienes creen tener derecho a todo lo que desean. Vienen, dijo Débora, acercándose con las otras leonas. Los he visto desde la colina. Son jóvenes, sí, pero coordinados. Uno distrae mientras el otro ataca. Han aprendido a cazar juntos. Y ahora, cazan territorio. Ezequiel miró a los 3 cachorros. Josué, con sus ojos azul grisáceo ahora tornándose dorados. Samuel, cuyo cuerpo ya mostraba la promesa de una fuerza formidable. Raquel, cuya inteligencia brillaba en cada movimiento calculado. Si pierdo, comenzó Ezequiel, y las palabras se le atragantaron como espinas. Si pierdo esta batalla, ellos vendrán. Aquí primero. Buscarán a los cachorros. Y los matarán. Es ley. Es orden natural. No, gritó Josué, avanzando un paso con una valentía que desmentía su tamaño. Lucharemos contigo. Somos tu sangre. Ezequiel bajó la cabeza y acarició suavemente el lomo del cachorro con el hocico. Tu valor honra mi nombre, pequeño, susurró. Pero esta batalla no es para dientes pequeños. Es para colmillos que han probado la sangre del enemigo. Para garras que conocen el peso de la muerte. Esa noche, mientras la luna plateada bañaba la sabana, Ezequiel patrulló las fronteras como nunca antes lo había hecho. Cada árbol marcado con orina fresca. Cada roca arañada con garras decididas. Cada metro de tierra defendido con el rugido de un rey que sabe que su legado pende de un hilo. Pero al amanecer siguiente, encontró la primera señal. Una gacela joven, recién muerta, yacía junto al río seco. No había sido devorada. Solo abandonada. Su sangre aún fresca manchaba la tierra como una burla silenciosa. Nos desafían, gruñó Débora, oliendo el cadáver. Nos dicen que pueden matar en nuestro territorio, y despreciar lo que matan. Es psicología animal. Quieren que sintamos miedo. Ezequiel no respondió. Solo clavó sus garras en la tierra junto al cadáver y rugió.
Un rugido que no pedía ayuda, que no suplicaba compasión, que declaraba guerra total. Venid, gritó al viento. Venid y enfrentadme. No me esconderé detrás de mis cachorros. No huiré como un cobarde. Venid y descubrid por qué este territorio lleva mi nombre. El eco de su rugido murió en el silencio del desierto. Pero algo se movió en el horizonte. Dos siluetas emergieron de entre las colinas distantes. Caminaban con la arrogancia de quienes creen que el futuro ya les pertenece. El mayor de los hermanos, con una cicatriz blanca cruzando su hombro izquierdo, se detuvo a 100 metros. Su mirada encontró la de Ezequiel. Y en esa mirada no había respeto. Solo hambre. Hambre de poder. Hambre de dominio. Hambre de escribir su nombre sobre los huesos del rey anterior. Eres viejo, dijo el joven león, y aunque sus palabras no tenían forma humana, su significado vibró en el aire como un cuchillo. Tus días como rey terminaron. Este territorio necesita sangre nueva. Fuerza nueva. Machos que no se convierten en nodrizas. Ezequiel no se movió. Su cuerpo era una montaña de músculo y determinación. Este territorio no necesita sangre nueva, respondió con una calma que helaba la sangre. Necesita sabiduría. Necesita experiencia. Necesita un protector que entienda que el verdadero poder no está en dominar, sino en preservar. El segundo hermano, más bajo pero con ojos más fríos, avanzó un paso. ¿Preservar qué? Escupio. ¿A 3 cachorros débiles que ni siquiera su madre quiso? ¿A una manada que se ha vuelto blanda bajo tu mando? Nosotros traeremos orden. Eliminaremos lo débil. Fortaleceremos la sangre. En ese momento, Josué intentó avanzar, pero Débora lo detuvo con suavidad pero firmeza. No, pequeño, susurró. Esta no es tu batalla. Aún no. Ezequiel miró a los invasores. Miró atrás, hacia los cachorros que representaban todo lo que había construido contra las leyes de la naturaleza. Y tomó una decisión que sellaría su destino. El cañón del águila rugió. Al atardecer. Allí decidiremos quién merece gobernar estas tierras. No habrá retiradas. No habrá cuartel. Solo uno de nosotros saldrá vivo. Los hermanos intercambiaron miradas. Sonrieron con sus fauces deformes. Para ellos, era una victoria asegurada. 2 contra 1. Juventud contra edad. Hambre contra. ¿Qué? ¿Contra amor? ¿Contra devoción? Esas eran debilidades en su mundo. Aceptamos, dijeron al unísono, y desaparecieron entre las sombras crecientes. Ezequiel regresó junto a los cachorros. Josué se acercó y frotó su cabeza contra la pata delantera del gran león. Vencerás, dijo el pequeño, y en sus ojos había una fe absoluta, inquebrantable. Ezequiel bajó la cabeza y lamió suavemente la frente del cachorro. No peleo por vencer, pequeño, susurró. Peleo por darte un mañana, por darte la oportunidad de crecer, de amar, de convertirte en el rey que sé que serás. Eso es por lo que pelearé hasta mi último aliento. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de rojos sangrientos y naranjas ardientes. Ezequiel caminó hacia el cañón del águila, cada paso resonando como un tambor de guerra. Su melena ondeaba como una bandera negra contra el cielo en llamas. Y mientras avanzaba, una verdad se grabó en su corazón con fuego. Esta no era una batalla por territorio. Era una batalla por el legado del amor en un mundo que solo entiende el poder. Y en el cañón del águila, bajo el último aliento del día, el viejo rey brillando con una mezcla de hambre y triunfo anticipado. Caerás hoy, viejo, rugió el joven león, y aunque sus palabras no tenían forma humana, su significado vibró en el aire como un cuchillo afilado. Tu tiempo terminó. Estos cachorros morirán antes del amanecer. Ezequiel no respondió con palabras. Respondió con acción. Se lanzó hacia adelante no como un depredador hambriento, sino como una montaña en movimiento. Su cuerpo, marcado por heridas que ardían como brasas, se convirtió en un torbellino dorado de músculo y determinación. El joven león intentó esquivar, pero Ezequiel ya había calculado su trayectoria. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello del invasor con una precisión que solo los años de batallas podían enseñar. Siente mi poder, comunicó a través del agarre mortal, sin apretar lo suficiente para matar, pero con una presión que transmitía una verdad absoluta. Puedo romper tu vida con un movimiento. Elijo no hacerlo, pero no por debilidad, por misericordia. El joven león sintió sus patas traseras despegarse del suelo. Sintió el peso abrumador de la experiencia, de la sabiduría, de algo que trascendía la mera fuerza física.
Sintió el aliento caliente de Ezequiel rozar su oreja, y en ese aliento había algo que lo aterrorizó más que el dolor, certeza. Vivirás, gruñó Ezequiel junto a su oído. Pero llevarás esta derrota grabada en tu alma. Y cada vez que intentes tomar lo que no es tuyo, recordarás este momento. Recordarás que hay poderes en esta tierra que no entiendes. Lo soltó. El joven león cayó al suelo, jadeando, humillado pero vivo. Su hermano, viendo la escena, comprendió que habían subestimado profundamente a su oponente. No era solo un león viejo defendiendo su territorio. Era un padre protegiendo su legado. Y un padre, cuando pelea por sus hijos, se convierte en algo más que animal. Se convierte en fuerza de la naturaleza. Vámonos, gruñó el hermano menor, ayudando a su compañero herido a ponerse de pie. Este territorio no vale nuestra sangre. Se retiraron lentamente, cojeando, sus cuerpos marcados por cicatrices que tardarían semanas en sanar. Pero Ezequiel no los persiguió. No celebró. Simplemente se quedó allí, de pie en medio del cañón, su cuerpo temblando de agotamiento, su aliento saliendo en nubes blancas bajo el cielo que se oscurecía. He ganado, susurró al viento, y las palabras se le quebraron en la garganta. ¿Pero a qué precio? Miró sus patas delanteras. Sangre. No solo la de sus enemigos. La suya propia manchaba el polvo del cañón. Una herida profunda en su hombro derecho goteaba lentamente. Cada gota un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Su ojo izquierdo comenzaba a cerrarse por la hinchazón, y cada respiración profunda le enviaba punzadas de dolor a lo largo de sus costillas. Josué. Samuel. Raquel, murmuró, y el simple acto de pronunciar sus nombres le dio fuerzas para dar el primer paso. Debo volver. Debo mostrarles que su padre regresó. Cada paso fue una agonía. Cada metro recorrido una batalla contra el colapso. El camino de regreso al corazón del territorio, que normalmente cruzaba en minutos, se convirtió en una odisea de sufrimiento silencioso. Las estrellas comenzaron a aparecer sobre él, testigos mudos de su determinación. No caeré, juró con cada latido de su corazón herido. No aquí. No ahora. Ellos merecen verme de pie. Merecen saber que su protección sigue en pie. Mientras caminaba, imágenes de los cachorros llenaban su mente. Josué trepando su melena con patitas torpes, Samuel acurrucándose contra su costado en las noches frías, Raquel observándolo con esos ojos inteligentes que parecían entender más de lo que cualquier cachorro debería comprender. Por ustedes, respiró, y el dolor se volvió soportable. Todo esto, por ustedes. Cuando finalmente alcanzó el claro donde la manada lo esperaba, el silencio que lo recibió fue más elocuente que cualquier rugido de victoria. Las leonas se apartaron lentamente, formando un pasillo hacia los 3 cachorros que dormitaban junto a Débora. Josué fue el primero en despertar. Alzó la cabeza, olió el aire cargado de sangre y sudor, y sus ojitos dorados se abrieron de par en par. «Padre», gritó su alma sin palabras, corriendo torpemente hacia la figura ensangrentada que se acercaba. Ezequiel intentó sonreír, pero el gesto le dolió demasiado. En lugar de eso, se dejó caer lentamente frente al cachorro, su cuerpo enorme derrumbándose como un árbol antiguo. Josué no dudó. Se acercó y comenzó a lamer suavemente las heridas más superficiales, sus lengüetadas diminutas un bálsamo que ninguna hierba curativa podría igualar. «Estás herido», susurró Josué con su gruñido agudo, y en esas palabras había todo el peso del mundo. Dolió mucho. Ezequiel bajó la cabeza y rozó suavemente la frente del cachorro con el hocico. Dolió, admitió en el lenguaje sin palabras. Pero no tanto como habría dolido perderte a ti. A tus hermanos. A todo lo que hemos construido juntos. Samuel y Raquel se acercaron entonces. Samuel, con una seriedad que desmentía su edad, olió cada herida de Ezequiel como si memorizara el costo de su protección. Raquel, más práctica, trajo una hoja húmeda que había encontrado cerca del arroyo seco y la colocó suavemente sobre la herida más profunda de su hombro. «Descansa», ordenó Débora, acercándose con paso firme. «Has hecho lo que ningún otro león haría. Has peleado no por orgullo, sino por amor. Ahora deja que sanemos tus heridas». Ezequiel intentó protestar, intentó decir que debía mantenerse alerta, que los invasores podrían regresar, que el territorio necesitaba su vigilancia. Pero el agotamiento era una marea que no podía contener. Sus párpados se volvieron de plomo. Su respiración se volvió lenta y profunda. Solo un momento, prometió al mundo que se desvanecía ante sus ojos. Solo un momento de descanso.
y mientras caía en el sueño más profundo que había conocido en años, sintió 3 cuerpecitos cálidos acomodándose a su alrededor. Josué junto a su corazón, Samuel protegiendo su costado herido, Raquel vigilando desde sus patas traseras. Formaban un círculo perfecto de protección alrededor del protector. Un círculo de amor que ni las heridas más profundas podían romper. En la oscuridad de su descanso forzado, Ezequiel soñó. Soñó con 3 leones adultos caminando libres por la sabana, sus rugidos llenando el aire, sus vidas floreciendo donde antes solo había habido abandono y muerte inminente. Y en ese sueño, supo con certeza absoluta que cada gota de sangre derramada, cada herida sufrida, cada momento de agonía había valido la pena. Porque el legado de un padre no se mide en territorio conquistado ni en enemigos derrotados. Se mide en vidas salvadas. Y esa noche, bajo las estrellas del Texas salvaje, Ezequiel supo que su legado estaba asegurado. No porque hubiera vencido en la batalla, sino porque había elegido pelearla. Porque había decidido que 3 vidas pequeñas valían más que su propio confort, su propia seguridad, su propia vida. Y mientras el viento nocturno susurraba secretos antiguos a través de las hierbas secas, el gran león herido descansaba en paz por batallas ganadas. Pero mientras su cuerpo se recuperaba, algo más profundo florecía en el claro bajo el árbol de mezquite. 3 personalidades emergiendo de la niebla de la infancia, cada una tallada por la misma adversidad que casi les había arrebatado la vida. Josué, el más pequeño, se despertó una mañana con los ojos completamente dorados. Ya no quedaba rastro del azul grisáceo de los recién nacidos. Se incorporó torpemente y miró a Ezequiel, que descansaba a pocos metros con el ojo aún ligeramente hinchado. ¿Duele?, preguntó Josué con su gruñido agudo, acercándose con pasos vacilantes. Ezequiel abrió los ojos lentamente. En lugar de responder con palabras, extendió una pata delantera y acarició suavemente la cabeza del cachorro. «Duele menos cuando te veo crecer», comunicó sin sonido, y en ese gesto había toda una declaración de amor. Pero Josué no se conformó con el contacto reconfortante. Dio un paso atrás, luego otro, y con una determinación que partía el alma, se lanzó contra la pata herida de Ezequiel en un simulacro de ataque. «Así peleas tú», gritó su alma sin palabras. «Enséñame. Quiero ser fuerte como tú». Ezequiel contuvo una sonrisa animal. Observó cómo el pequeño cachorro repetía el movimiento una y otra vez, cayendo, levantándose, insistiendo con una terquedad que desmentía su tamaño diminuto. «¿Por qué no descansas como tus hermanos?», preguntó Débora, acercándose con una gacela recién cazada. «Eres el más pequeño. Nadie espera que seas el más fuerte». Josué detuvo su entrenamiento y la miró fijamente. En sus ojos dorados brillaba algo que ninguna leona había visto antes en un cachorro tan joven: propósito. «No quiero ser el más fuerte», respondió, jadeando por el esfuerzo. «Quiero ser el más valiente. Quiero que cuando las hienas vuelvan, cuando los machos invasores regresen, yo esté listo para proteger a Raquel y a Samuel. Como él lo hizo por nosotros». Ezequiel sintió esas palabras como una puñalada dulce en el corazón. Se levantó con esfuerzo y se acercó al cachorro. Bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos. «La valentía no es ausencia de miedo, pequeño», susurró en el lenguaje sin palabras. «La valentía es sentir el miedo, y avanzar de todos modos. ¿Entiendes la diferencia?». Josué asintió solemnemente. Y en ese momento, padre e hijo sellaron un pacto silencioso que trascendía el instinto, el compromiso de proteger, no por obligación genética, sino por elección consciente. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Raquel observaba todo con una quietud que desmentía su edad. No jugaba con sus hermanos. No practicaba ataques torpes contra las patas de Ezequiel. En cambio, se sentaba en una roca baja y estudiaba. «Mira cómo se mueve la gacela», murmuró para sí misma, observando a una presa beber agua en el arroyo seco. «No mira directamente al peligro. Mira a los lados. Calcula las rutas de escape antes de beber». Samuel, el más grande de los 3, se acercó a su hermana con pasos pesados que ya anunciaban la fuerza que un día dominaría la sabana. «¿Por qué no juegas con nosotros?», preguntó, su voz aún aguda pero con un timbre que prometía rugidos poderosos. «Josué dice que serás una gran cazadora. Yo digo que necesitas practicar». Raquel no apartó la mirada del arroyo. «Practicaré cuando entienda por qué fallan las cacerías», respondió con una serenidad que helaba la sangre. «Las leonas corren rápido, sí, pero corren sin pensar. Ven la presa y persiguen. No ven el terreno.
No ven las rocas que harán tropezar a la gacela. No ven la sombra del halcón que asustará a la manada en el momento preciso. Samuel la miró con asombro. En sus ojos había algo que ninguna leona joven debería poseer: la capacidad de ver el mundo no como una serie de instintos, sino como un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó. Raquel finalmente giró la cabeza y lo miró fijamente. Lo aprendí observando a Débora cazar, dijo. Vi cómo falló 3 veces seguidas porque no anticipó el viento. Vi cómo tuvo éxito la 4ª vez porque esperó a que el sol cegara a la presa. La fuerza sin inteligencia es ruido. La inteligencia sin fuerza es silencio. Pero juntas son poder. En ese momento, Débora regresó de la cacería con las otras leonas. Al pasar junto a Raquel, detuvo su marcha y olió el aire a su alrededor. Esta pequeña, dijo a las demás, su voz cargada de asombro. Esta pequeña ve el mundo como yo nunca pude verlo. Algún día liderará esta manada. No por fuerza, sino porque sabrá cuándo atacar y cuándo esperar. Samuel, mientras tanto, había caminado hasta el borde del claro donde el sol aún calentaba la tierra. Se sentó y observó el horizonte con una calma que desmentía su cuerpo en rápido crecimiento. Ya era más grande que Josué, más ancho de hombros, con una estructura ósea que prometía convertirlo en un león de proporciones legendarias. ¿Por qué no entrenas como Josué?, preguntó Ezequiel, acercándose silenciosamente. ¿Por qué no estudias como Raquel? Samuel giró la cabeza lentamente. En sus ojos no había fuego ni ambición desmedida. Había algo más raro, más valioso: paz interior. Josué quiere ser valiente, dijo. Raquel quiere ser inteligente. Yo quiero ser constante. Cuando todo se derrumbe a tu alrededor, cuando el miedo te paralice y la duda te consuma, yo estaré allí. Firme, inquebrantable, como una montaña. Ezequiel sintió esas palabras como un regalo inesperado. Se acostó junto a Samuel y apoyó su enorme cabeza sobre las patas del cachorro. El mundo necesita valientes, reconoció. El mundo necesita inteligentes. Pero el mundo necesita constantes más de lo que sabe. Porque los valientes se cansan. Los inteligentes se confunden. Pero los constantes sostienen el mundo cuando todo lo demás falla. Esa noche, mientras la luna plateada bañaba la sabana, los 3 cachorros durmieron en círculo alrededor de Ezequiel. Josué soñó con batallas épicas donde defendía a sus hermanos de hienas gigantes. Raquel soñó con cacerías perfectas donde cada movimiento estaba calculado con precisión matemática. Samuel soñó simplemente con estar allí, quieto, firme, mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero en la oscuridad que se cerraba sobre el cañón del Águila, 2 pares de ojos observaban. Los hermanos derrotados no habían abandonado el territorio. Se habían retirado temporalmente, sí, pero ahora acechaban desde las sombras, esperando, observando el crecimiento de los cachorros, calculando cuándo serían lo suficientemente grandes para valer la pena como trofeos, pero aún demasiado pequeños para defenderse. Pronto, susurró el mayor de los invasores a su hermano. Cuando las lluvias regresen y el territorio esté dividido por arroyos crecidos, atacaremos. Y esta vez no pelearemos contra un león viejo. Pelearemos contra 3 cachorros que creen que son invencibles. El viento llevó esas palabras hasta donde Ezequiel descansaba. Sus oídos se movieron ligeramente. Sus ojos permanecieron cerrados, pero su corazón latió una advertencia silenciosa. El peligro no ha pasado. Solo ha cambiado de forma. Y mientras los 3 cachorros crecían bajo su protección, Ezequiel comprendió una verdad amarga: no podía protegerlos para siempre. Llegaría el día en que tendría que soltarlos. El día en que Josué, Raquel y Samuel enfrentarían sus propias batallas, sin su sombra gigante para protegerlos del sol asesino. Pero hasta ese día, cada segundo de su vida estaría dedicado a forjar en ellos no solo fuerza, sino carácter. No solo instinto, sino sabiduría. No solo supervivencia, sino propósito. Fuego y miel cuando Ezequiel se detuvo por primera vez en semanas. Sus patas, marcadas por cicatrices de batallas pasadas, se hundieron suavemente en la tierra seca mientras sus ojos dorados recorrían el horizonte que había defendido durante años. A su lado, Josué y Samuel caminaban con la arrogancia torpe de la juventud, sus cuerpos ya casi tan grandes como el suyo, sus melenas incipientes oscureciendo sus cuellos como promesas de poder futuro. Mira, gruñó Ezequiel, señalando con el hocico hacia el norte donde las montañas se recortaban contra el cielo.
Aquel arroyo seco es el límite con el territorio de los hermanos del este. Nunca cruces sin estar preparado para pelear. Josué avanzó un paso, su mirada brillando con impaciencia. ¿Y si ellos cruzan primero?, preguntó, su voz aún aguda pero cargada de una ferocidad que desmentía su edad. ¿Debemos esperar a que invadan nuestro espacio? Ezequiel giró lentamente y clavó sus ojos en los del joven león. En esa mirada no había reprimenda. Había sabiduría. La paciencia no es debilidad, hijo, susurró, y cada palabra resonó como un latido en el silencio creciente. La paciencia es el arma más afilada que poseerás. Deja que ellos crucen primero. Deja que se sientan dueños del territorio por un momento. Y entonces ataca donde menos lo esperan. No en la frontera, en el corazón de su propio reino. Así aprenden que no es tu territorio lo que defiendes, es tu honor. Samuel, más callado, observaba el valle al sur donde las gacelas pastaban tranquilas. Las hembras de la manada dicen que pronto deberemos irnos, murmuró, y en su voz había algo que partía el alma, no miedo, sino tristeza. Dicen que los machos jóvenes no pueden quedarse cuando alcanzan nuestra edad. Ezequiel no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el horizonte, recordando su propia juventud, las batallas libradas, los territorios perdidos y ganados. Recordó el día en que llegó a estas tierras siendo un extraño, hambriento y solo. Es ley, admitió finalmente, y las palabras le pesaron como piedras en la garganta. La naturaleza exige que los jóvenes busquen su propio camino, que lleven sus genes lejos para fortalecer la especie. Pero, hizo una pausa, acercándose a Samuel hasta que sus frentes se tocaron. La ley no dice que debas olvidar de dónde vienes. No dice que debas olvidar quién te enseñó a rugir. Josué se acercó entonces, su cuerpo temblando no de frío, sino de emoción contenida. No quiero irme, confesó en un susurro ronco que apenas era audible sobre el viento. Quiero quedarme contigo. Quiero aprender más. Quiero ser como tú. Ezequiel sintió esas palabras como una puñalada dulce en el corazón. Cerró los ojos por un instante, luchando contra algo que ningún león debería sentir, el deseo de retener lo que el tiempo inevitablemente arrebata. No puedes quedarte, dijo con una firmeza que le costó más de lo que jamás admitiría. Y no porque yo lo ordene, porque el mundo necesita leones como tú allá afuera. Leones que entiendan que la fuerza sin compasión es tiranía. Leones que sepan que proteger no es debilidad, sino el acto más valiente que existe. El sol descendía rápidamente ahora, tiñendo el cielo de púrpura profundo. Las primeras estrellas comenzaban a titilar como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. Venid, ordenó Ezequiel, caminando hacia la cima más alta de la colina. Los tres leones se sentaron en silencio, hombro con hombro, mirando el territorio que habían compartido. Las luces de la reserva parpadeaban en la distancia, testigos mudos de una despedida que ningún humano presenciaría, pero que cambiaría el curso de generaciones. Cuando os vayáis, comenzó Ezequiel, su voz más suave que el roce de las hierbas nocturnas, no miréis atrás. No permitáis que la nostalgia os debilite en vuestros primeros días de vagabundeo. Sarah Duro, pasaréis hambre, sentiréis frío, encontraréis machos más fuertes que os golpearán y os harán retroceder. Pero recordad esto, cada golpe os hará más fuertes. Cada noche de hambre os enseñará a valorar la próxima presa. Cada herida sanará, y os recordará por qué lucháis. Josué apoyó su cabeza contra el hombro de Ezequiel, un gesto de afecto tan puro que el gran león sintió como se le humedecían los ojos. ¿Volveremos a vernos?, preguntó el joven, y en esa pregunta había toda la inocencia que aún resistía en su alma salvaje. Ezequiel no mintió. No podía. Quizás, respondió con honestidad cruda. Quizás nuestros territorios se tocarán algún día. Quizás nuestras manadas se encontrarán en las fronteras. Pero no contéis con ello. Vivid cada día como si fuera el último que compartiréis. Porque en la sabana, a menudo lo es. Samuel, el más pragmático, rompió el silencio con una pregunta que llevaba semanas quemándole el alma. ¿Qué hago si encuentro cachorros abandonados?, preguntó, mirando fijamente a su padre adoptivo. Si veo a pequeños cuerpos temblando bajo el sol como nosotros una vez, ¿qué hago? Ezequiel giró lentamente hacia él. La luna comenzaba a ascender, bañando sus rostros con una luz plateada que transformaba sus cicatrices en mapas de honor. Haces lo correcto, dijo simplemente, y en esas 3 palabras había toda una filosofía de vida. No porque la ley lo exija. No porque el instinto lo dicte. Porque tu corazón te dirá que es lo correcto.
Y cuando lo hagas, cuando elijas proteger en lugar de ignorar, sabrás que has honrado mi nombre más que cualquier batalla ganada. El viento cambió de dirección, trayendo el olor de lluvia distante y el susurro de hierbas secas. Era hora. Ezequiel se puso de pie lentamente. Josué y Samuel lo imitaron, sus cuerpos jóvenes tensos con la anticipación del adiós. «Ide ahora», ordenó Ezequiel, y aunque su voz era firme, cada fibra de su ser gritaba «quédate». Ide mientras aún hay luz suficiente para encontrar refugio. No esperéis al amanecer. El amanecer trae dudas. La noche trae certezas. Josué dio un paso atrás. Luego otro. Sus ojos, ahora completamente dorados como los de su padre, brillaban con lágrimas no derramadas. «Gracias», dijo simplemente, y en esa palabra había todo: gratitud por la vida, por las lecciones, por el amor que nunca fue pedido pero fue dado sin condiciones. Samuel inclinó la cabeza en una reverencia que ningún león joven jamás había hecho ante su padre. «Tu legado vivirá en nosotros», prometió. «No en nuestros genes, en nuestras acciones». Y entonces se fueron. Dos siluetas jóvenes descendiendo la colina, sus sombras alargándose sobre la tierra que habían llamado hogar. Ezequiel permaneció inmóvil, observando hasta que las figuras se fundieron con la oscuridad del valle. Cuando ya no pudo distinguirlas, cuando el único sonido fue el canto de los grillos nocturnos, el gran león emitió un rugido. Pero no fue un rugido de guerra ni de advertencia territorial. Fue algo más profundo, más antiguo, un rugido de bendición. Un rugido que viajó kilómetros, que atravesó montañas y valles, que encontró a los dos jóvenes leones en su primer noche de libertad y les dijo sin palabras: «Estoy orgulloso de vosotros. Siempre lo estaré». En la distancia, dos rugidos más pequeños respondieron. Débiles al principio, luego más fuertes. Un eco de gratitud que se perdió en las estrellas. Ezequiel se sentó entonces, solo por primera vez en años, y permitió que una única lágrima rodara por su mejilla polvorienta. No era lágrima de tristeza. Era lágrima de certeza. Había cumplido su propósito. Había transformado 3 vidas abandonadas en 3 futuros brillantes. Y aunque su corazón sangraba con la ausencia de sus hijos, sabía con una paz absoluta que el amor verdadero no es retener, es soltar con la certeza de que lo que has creado seguirá creciendo, incluso cuando ya no estés allí para verlo florecer. Bajo el manto de estrellas del Texas salvaje, el rey solitario cerró los ojos y sonrió por dentro. Sus cachorros ya no eran cachorros. Era Josué, ahora con 8 años y una melena oscura que ondeaba como bandera de guerra, regresó al lugar donde todo había comenzado. Su territorio, aunque más pequeño que el de Ezequiel, prosperaba bajo su liderazgo. 5 leonas lo seguían con devoción, y una docena de cachorros jugaban entre las hierbas altas, sus risas silenciosas llenando el aire con promesas de futuro. Pero aquella mañana, el olor que traía el viento no era de alegría. «Muerte», gruñó Josué, deteniéndose en seco, sus músculos tensándose como cuerdas de arco. «Muerte reciente. Y, pequeños. Muy pequeños». Siguió el rastro.